¿Qué es más importante, el egoísmo o el compañerismo? Hoy, Blue Lock y su filosofía y cómo se relaciona con Ayn Rand. Estamos acostumbrados a ver muchísimas series de deportes en las cuales el componente principal de todo es la amistad. Una persona marginal busca compañía, busca pertenecer a un grupo y lo encuentra en estos deportes. Pero había algo extraño cuando leí Blue Lock y luego de leerlo por segunda vez me fijé lo que era, que en vez de partir con el joven solitario que se une a un grupo o con el niño con mucho ánimo de formar un grupo pero que le falta gente, para finalizar con una banda de amigos que participa en un deporte, Blue Lock plantea lo contrario. Blue Lock parte de la premisa opuesta. El protagonista parte en un equipo en el cual todo lo hacen de manera unida, como su nombre lo indica, un equipo, y pierden su pase hacia el campeonato. Poco a poco se va dando cuenta que eso no es lo que en el deporte le conviene. Lo que se prefiere en el deporte es el egoísmo, pero no cualquier egoísmo, el egoísmo racional. Y aquí necesitamos entrar a entender a una cierta filósofa del siglo pasado llamada Ayn Rand. Ayn Rand era una filósofa ruso-estadounidense, no sé si se dice así en realidad, pero lo vamos a dejar así, que planteaba en sus obras, principalmente en La Rebelión de Atlas y en El Manantial, lo que luego denominaría el objetivismo, que es esta corriente filosófica, en palabras muy simples, que en este mundo se necesitan ciertas normas y reglas para entenderlo, para vivir en él. Y antes de explicar lo que a grandes rasgos sería el objetivismo, dejar en claro que esto más que nada es una tesis de cómo Blue Lock presenta la ideología. No estoy aquí para apoyar, no estoy aquí para refutar esta ideología o esta filosofía. Simplemente estoy aquí para demostrar que esta serie es predominantemente objetivista. Esta filosofía plantea principalmente que el altruismo, es decir, intentar ayudar o intentar procurar el bien ajeno, es malo. Y lo que defiende es el egoísmo, pero no cualquier egoísmo, sino que un egoísmo en específico. La filosofía de Rand se puede resumir en 3 puntos principales. Número 1, la realidad es totalmente objetiva. Lo que es lo que hay. Utilizando una metáfora futbolística, si se hace un gol, si se declara el gol, ya no se puede retroceder. Número 2, la razón, por sobre todo, es lo que nos va a ayudar a distinguir este mundo objetivo. Este mundo que es y simplemente es. Si yo pateo un balón, no espero que vaya en dirección contraria al lugar en el que ejercí la fuerza o ejercí la presión, porque por lógica tendría que ir al lugar donde yo lo envié. Y al utilizar la razón, de la misma manera es imposible caer en contradicciones, porque la razón siempre elige un camino. Y número 3, lo más importante es la realización personal. Es la búsqueda de tu propia felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como individuo, debo favorecerme a mí antes que a los demás. Yo, como persona, como entidad, tengo que intentar velar por mí y luego por los demás. Y en este tercer punto entra lo más importante y lo más a la vez controversial de la filosofía de Ayn Rand, el egoísmo. Si yo busco mi propia felicidad, estoy siendo egoísta, pero para ella no es algo malo. De hecho, es un valor que deberíamos tener. Y el egoísmo, por lo mismo, no puede ser mal interpretado como un defecto dentro de esta filosofía. Porque no significa buscar algo para dañar a los demás, sino que significa buscar algo para hacerme feliz a mí, para hacer feliz al individuo. Y de esa manera, al intentar egoístamente alcanzar los objetivos que me propongo, alcanzar la felicidad que me propongo, voy a perseguirlo a través de esta racionalidad que propone Ayn Rand. Y es por eso que se llama egoísmo racional. Porque si bien estoy pensando en mí primero,
y ahí entra el tema del egoísmo, entra este tema del egoísmo racional como una forma de pensar antes en mí para lograr mis objetivos y a través de mis objetivos poder hacerme feliz, pero no solamente feliz a mí, sino que si yo me hago feliz a mí, hago feliz a la sociedad, porque yo voy a ser moralmente más bueno y me va a permitir ayudar a los demás. Como dijo la misma Ayn Rand, la filosofía de ella es el concepto de que el hombre es la figura heroica por excelencia y él busca su propia felicidad como último propósito moral, o sea, como última forma de búsqueda y con la razón como único absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que me va a ayudar a conseguir la felicidad como propósito moral es utilizar la razón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Blue Lock? Antes que todo, indicar que en este video se va a tomar hasta luego del partido con la selección sub-20 de Japón. Así que atentos. Isagi Yoichi es el típico estudiante que conocemos en la gran cantidad de mangas, de cómics, en los cuales nos indican que es uno más del equipo y que él está para ayudar al equipo. De hecho, tenemos en el primer partido, él puede hacer el gol, pero le piden que se lo dé a otra persona, pero esta otra persona falla. Resulta que luego de eso se da cuenta de que podría haber hecho el gol y sufre. Luego recibe una carta de Blue Lock. ¿Qué es Blue Lock? En palabras muy simples, es un experimento con este egoísmo racional como base. De hecho, por eso el director de Blue Lock se llama Ego. Y por eso lo que les enseña a los estudiantes de Blue Lock es la teoría egocéntrica. Él parte siendo una persona que tiene esta costumbre que le inculcaron desde chico de ayudar dentro de la cancha, de ser un apoyo para los demás. El problema es que en Blue Lock se están creando delanteros y que un delantero por definición tiene que ser egoísta. Poco a poco vamos a ir viendo cómo nuestro protagonista va encontrando su ego, va encontrando su forma de encajar en el mundo. Y ojo con esto, todos los de Blue Lock tienen ego. Ego equivale a sueño. El ego para cada uno de los futbolistas que están acá equivale al sueño que tienen. ¿Cuál es el sueño de cada uno de estos? Ser el mejor. ¿Y de qué manera van a lograrlo? Dejando atrás a los demás. Suena duro, suena súper duro, pero lamentablemente esa es la triste realidad de este deporte. Muchos van a quedar en el camino y solamente se va a ver el que tenga el ego mayor. En cada arco vemos la evolución de este protagonista de Isagi Yoichi. En el primer arco encuentra compañeros con los cuales tiene que hacer equipo, pero a la vez luchar para demostrar quién es el mejor. Y es por eso que Yoichi entra primero que todos, porque él sí quiere ser el mejor delantero. Sí le cree a Jinpachi Ego, sí cree que cada uno de los futbolistas más reconocidos y sobre todo los delanteros más reconocidos tienen un ego que nunca puede ser igualado, que todo lo que hacen es en pos de ese sueño, en pos de ese ego, cada vez un ego más alto. Y vuelvo a repetir, el ego acá no es mirado como un defecto, es mirado como un valor, porque en los deportes se tiene que sobresalir, tiene que ganar a alguien, y si gana a alguien, tiene que perder otro. Y esto es lo que hace a nuestro protagonista. Nuestro protagonista, él no solamente quiere derrotar a todos, sino que quiere partir con los mejores. Quiere partir derrotando a las personas que sabe que son mejores que él, porque es la única manera de alcanzar la perfección en el fútbol, que es derrotando a alguien mejor, ir superándolo y a la vez superándose a sí mismo. En este primer arco se muestra muy poco al jefe de Blue Lock, a Ego, pero las veces que aparece es para explicar cómo pueden ir mejorando de manera racional, ya sea a través de la repetitividad, muestra cómo se debe crear una fórmula en específico. Todo esto explicándolo con palabras para que la persona pueda entenderlo. Como dice literalmente, abolir la idea de ganar por casualidad y reclamar la victoria como consecuencia lógica. Para él no existe la suerte. Podríamos decir que Ego no solamente funciona como el jefe, sino que también como el mentor, como el tutor que les explica paso a paso las cosas que tienen que hacer. Y es por eso que hay un momento en la segunda selección o en la segunda etapa. Nuestro protagonista, Isagi, se da cuenta de cuál es su ego. Se da cuenta de
qué es lo que quiere como propósito de su felicidad futbolística, que es la fuerza para luchar solo. Y de esa manera entiende que no solamente de la victoria se aprende, sino que también de la derrota. Y que esta derrota le ayudó mucho más para crecer como persona, porque no siempre se gana, pero sí siempre se puede aprender. Y por eso tenemos que constantemente nuestro protagonista va cambiando y va rompiendo literalmente piezas del puzzle y va armando otro puzzle, porque al final la razón para lo único que sirve es aprender. Es por eso que luego de todo lo que pasa en la segunda etapa, van a la tercera, que finalmente es el partido en contra de la selección japonesa sub-20, y demuestran todo lo que saben, pero Izagi casi no hace. Izagi participa activamente, sí, pero casi no demuestra, como en las otras veces, una técnica particularmente fuerte hasta el final. Él recoge todas las piezas que ha aprendido y logra hacer el gol de la victoria. Y al final, en la entrevista final que le hacen, dice que él mismo va a llevar a Japón a la victoria. Finalmente, hay una parte, luego de que termina el partido con la sub-20, en el que el protagonista se encuentra nuevamente con su amigo del primer capítulo, en el que habían perdido el partido y el que había fallado el gol. Y le dice que en ese partido él se gastó toda la suerte, que ya no va a poder hacer más goles como ese porque su suerte ya se gastó en toda la vida. Y aquí está la diferencia entre los dos. Uno siguió el camino del compañerismo. El otro se fue por el camino del egoísmo racional. La diferencia entre los dos es que Izagi sí podía explicar cómo llegó a hacer ese último gol. Podía explicar cada esfuerzo que hizo para provocar ese último gol. Aunque las personas desde afuera creyeran que simplemente fue una casualidad. Entonces, para ir finalizando, cuando yo leí Blue Lock no tenía idea de que existía una filósofa que ya hablaba de el egoísmo en el deporte. Le gusta a quien le guste, si bien el deporte es una actividad en equipo, es imposible que todos ganen. Si alguien gana, otro pierde. Y eso es lo que retrata tan bien y de manera tan magistral este manga. No hay buenos ni malos. Simplemente hay personas buscando su propia felicidad. No sé cómo es el anime porque no lo he visto, pero si alguien de acá lo vio, escríbanme para ver si lo veo. Porque si me gusta tanto como el manga, voy a verlo. Para nosotros los talentosos no existen los milagros, a esto se llama capacidad de genio.